Buenas tardes, mi nombre es Evandro Bustamante Castro y analizaré los temas del romanticismo, el realismo y el impresionismo, abarcando 5 aspectos. ¿Cuándo se inició? ¿Quiénes son los autores? ¿Cuáles son las obras más importantes de la literatura? ¿Cuáles son las obras más importantes de la pintura? ¿Y cómo era el contexto cultural de esa época? Teniendo en cuenta estos 5 aspectos, buscaré relacionarlos con la actualidad y luego responderé algunas interrogantes. ¿Cuál es el enfoque del romanticismo, el realismo y el impresionismo? ¿Cómo influyen estos temas en la actualidad? ¿Y cuál de todos estos movimientos fue más importante para el desarrollo del arte en la actualidad? El romanticismo fue un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa y América durante el siglo XIX y se originó como una reacción contra la Ilustración y el neoclasismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Es considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de América. Entre sus principales autores se encuentran Gustavo Adolfo Bécquer, Víctor Hugo y José de la Espronceda. Las obras literarias más importantes de este movimiento fueron Rimas y leyendas, Don Juan Tenorio y Don Alvarado o la fuerza del Sino. Las obras artísticas más importantes del romanticismo fueron La Dama de Shalott, La destrucción de Pompeya y Pescadores en el mar. El romanticismo atravesó un contexto cultural muy cambiante, ya que se desarrolló luego de la crisis del antiguo régimen de la Revolución Francesa, además del fracaso del proyecto napoleónico y las restauraciones monárquicas, ganaron un sentimiento de decepción en la sociedad de esta época. Esto podemos asociarlo con la actualidad, ya que en la época del romanticismo se produjeron luchas independistas y a partir de esto se empezó a luchar por los derechos de las personas buscando la igualdad. También se produjo la creciente industrialización, que buscaba que las grandes ciudades crecieran rápidamente, algo que fue fundamental para el desarrollo de las grandes ciudades hoy en día. El realismo fue un movimiento artístico y literario que se desarrolló en el siglo XIX, cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad basada en la observación de los aspectos cotidianos. Entre sus principales autores se encuentran Gustave Courbet, Honoré Daumier y Jean-François Millet. Las obras literarias más importantes de este movimiento fueron Madame Bovary, Papagoriot y la reconocida obra Crimen y Castigo. Las obras artísticas más importantes del realismo fueron Los Picapedreros, Las Espigadoras y Vagón de tercera clase. El realismo se desarrolló en un contexto de revolución que en 1848 derrocó al rey Luis Felipe de Orleans e instauró una república en Francia, y en el aspecto social de la acelerada industrialización y las apariciones de las nuevas clases sociales. El realismo tiene mucha relación con el arte en la actualidad, ya que en este periodo los artistas comenzaron a plasmar diferentes temas debido a la aparición de nuevas clases sociales, y abandonaron los círculos tradicionales del arte, formando talleres privados con diversas tendencias. Gracias a esto, los artistas tuvieron mucha más variedad e inspiración para seguir desarrollando sus pinturas y dejando de lado lo clásico, como la mitología y la religión. También empezaron a utilizar la fotografía como referencia para captar situaciones reales, significando esto el inicio de lo que hoy en día conocemos como los documentales. El impresionismo fue un movimiento pictórico que surgió en Francia en las últimas décadas del siglo XIX, y este rechazaba el academicismo y el romanticismo de la pintura de la época y buscaba proponer una nueva mirada sobre el arte, más cercana a la realidad contemporánea. Entre sus principales autores se encuentran Claude Monet, Alfred Sisley y Pierre-Auguste Renoir. Las obras literarias más importantes de este movimiento fueron El Ulises, La señora Dalloway y En busca del tiempo perdido. Las obras artísticas más importantes del romanticismo fueron Sol naciente, Baile en el Moulin de Galette y La cuna. El impresionismo nace como una evolución a ultranza del realismo y de la escuela paisajista francesa de finales del siglo XIX. Este estilo se corresponde con una transformación social y filosófica. Por un lado tenemos el florecimiento de la burguesía y por otro la llegada del positivismo.
Los impresionistas proponían captar escenas de la vida moderna con un estilo rápido y colores brillantes, y así ir desarrollando nuevas técnicas como con pinceladas rápidas, cortas y curvas, y de colores puros. Esto ha permitido que hoy en día los artistas puedan aplicar diferentes técnicas para realizar sus obras. También desarrollaron la teoría sobre los efectos de color, además estudiaron los fenómenos relacionados con la luz y el color, originando y clasificando lo que hoy en día conocemos como colores primarios, secundarios y colores complementarios. Luego de haber analizado los aspectos de estos temas, pasaré a dar respuesta a las preguntas que planteé al inicio. ¿Cuál es el enfoque del romanticismo, el realismo y el impresionismo? Por un lado tenemos el romanticismo, que se enfoca en realzar los sentimientos y los estados de ánimo por sobre la objetividad, es decir, que busca anteponer los sentimientos intensos y místicos de las personas, como el miedo, la pasión, la locura y la soledad. También tenemos al realismo, que se enfoca en representar de manera objetiva la realidad tal y como se muestra, basándose en la observación de los aspectos cotidianos de la vida en todas las épocas. Y por último tenemos al impresionismo, que tiene como enfoque principal la voluntad de plasmar los efectos cambiantes de la luz sobre la superficie de los objetos y la libertad de usar los colores y técnicas que el artista desee. ¿Cómo influye cada uno de estos temas en la actualidad? Gracias al romanticismo, se empezó a comprender la naturaleza del hombre y de la sociedad, además de ser sentida como evolucionista y dinámica, es decir, que estamos en un continuo cambio y aprendizaje. En la actualidad también podemos hablar del realismo como un estilo que se enfoca en lo real, sin olvidar que es ficción, es decir, sigue siendo el producto de la imaginación de un escritor, pero le sirve de herramienta para razonar sobre la sociedad en la que vive. Y por último, el impresionismo influyó mucho en la sociedad, ya que se introdujo nuevas técnicas pictóricas que se basan en la ejecución de pinceladas rápidas para captar así un instante único e irrepetible. ¿Cuál de todos estos movimientos fue más importante para el desarrollo del arte en la actualidad? Luego de haber visto estos temas, si bien todos estos movimientos fueron fundamentales para el desarrollo del arte, considero que el impresionismo fue el más importante, ya que es uno de los primeros movimientos artísticos que se centra en una mayor libertad en las artes visuales, permitiendo a los artistas seguir reglas y técnicas menos académicas, dejándolos tener mayor libertad para realizar sus obras, utilizando las técnicas que más deseen y pudiendo elegir su inspiración. Además de que el impresionismo se convirtió en uno de los movimientos artísticos más grandes en Europa, dando paso así al inicio de la era del arte moderno.